Semidia. Y está con nosotros el doctor Pedro Catrén Bonilla. El doctor Catrén Bonilla es el senador de la provincia de Samaná del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la comisión bicameral que está estudiando el proyecto de ley de extinción de dominio, que sería uno de los temas principales que trataremos con el senador Catrén. Y al saludarlo, buen día, él explicó fuera del aire que no, él no es outsider, él habló de su militancia por décadas, Consuelo. Que yo la conozco, gran parte de ella la conozco, y no es ningún outsider. Me alegra porque Eduardo hay que aclararle eso, porque Eduardo dice que él dice Eduardo. Pero él no menciona nombre, Julio. Eduardo Jorge Prat. Él no menciona nombre. Él no menciona nombre. Pero lo deja caer. Pero lo deja caer porque son dos senadores que están en claro. el proyecto, el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera, y el senador Pedro Catrén. Exactamente. Él es que dice que algunos de quienes apoyan la ley de extinción de dominio, incluyendo algunos fanáticos pavernos. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Para qué? Y Catrén no es un fanático. Paverno. Entonces, ¿qué es un paverno? ¿Usted es sociólogo? No conozco ese término. Ni yo tampoco. Pero vamos a buscarlo en Google. Busca ahí paverno, a ver qué es lo que es. Catrén, gracias. Oye, pero tú dejaste un vacío. Averigua a ver lo que es paverno. Yo nunca he oído, no había escuchado esa palabra. Entonces, eso dificulta la comunicación, esos términos tan raros. Sabinero, ¿sabes? Extinción de dominio. No, pero perdón, Julio, nada más esto. A veces los periódicos cometen esos errores, porque hoy dijeron en el Listín Diario, los 6 candidatos precandidatos dejaron fuera a Margarita. Y dejaron fuera a Margarita. Mencionaron 5 en el Listín Diario. Está bien que el Listín esté con Leonel, pero ni así, por favor, bueno, señores, Listín. Mencionaron 5. Tenemos la oportunidad de conocer con el senador Catrén cuál es la situación con este proyecto de ley, porque todos los partidos sostienen que lo apoyan. No obstante, está el tema sobre el que advierte un jurista como Eduardo Jorge Prat, que dice que es inconstitucional en algunos aspectos, en lo que tiene que ver con la retroactividad, entre otros aspectos, y lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué piensa el doctor Pedro Catrén sobre estos alegatos? Mira, yo respeto mucho a Eduardo Jorge, mi gran amigo, pero creo que está equivocado. La figura jurídica de extinción de dominio es una figura nueva en América Latina. Prácticamente surge en el año 2000, o sea, con la ley modelo de Naciones Unidas, una ley modelo de extinción de dominio que hace Naciones Unidas. Y yo soy un abogado de 50 años de ejercicio. He tenido que recablearme y estudiar mucho para entender el tema de la extinción de dominio. No hay ningún aspecto de violación a la presunción de inocencia, porque nosotros nos hemos cuidado mucho en la comisión bicameral de preservar los derechos ciudadanos. Ahí incluso todo el proceso de participación, de publicidad, de notificación, el derecho de defensa, todos esos derechos que son los que salvaguardan la presunción de inocencia. Si Eduardo estudia el último borrador que tenemos de la ley, puede apreciar, o sea, que esa situación está totalmente salvada. Ese borrador, ¿dónde uno lo puede descargar o ver? Está en el Senado, la plataforma digital del Senado. ¿Tiene dice borrador, ley, extinción de dominio? Entonces usted dice que por el lado de la presunción de inocencia, esas cosas han sido salvadas, que si había algún obstáculo ahí en el último borrador está superado. Y por lo que establece el artículo 110 de la Constitución de la República, que solo se legisla para el porvenir, que las leyes no tienen efecto retroactivo, esta parte. Mira, el artículo 110, se desprende en 2 partes. Una primera parte... Acérquese al micrófono, por favor. Una primera parte que tiene que ver fundamentalmente con el derecho penal.
la ley de extinción de dominio no busca establecer una pena ni una sanción a una persona. Es una ley patrimonial, fundamentalmente, que persigue bienes, fundamental. Ese es el objetivo de esta ley. Y el artículo 110, en la primera parte, se refiere que la ley no tiene efecto retroactivo y que beneficia al reo o al que está sub judice. Tiene un punto. Y después dice que no puede afectar la seguridad jurídica ni las leyes existentes. Y la situación... Perdón, el patrimonio no es parte de esa seguridad jurídica. Claro. Pero ahí en la segunda parte sí, en la primera no. En la primera no, porque no se ataca a la persona en la ley, sino al patrimonio. Pero la seguridad jurídica sí pudiera... Y si ponen entredicho la pulcritud del patrimonio, ahí hay un tema penal, porque hubo un ilícito para conseguirlo. Bueno, vamos por turno. La segunda parte, después de eso que refería, establece a la seguridad jurídica y a las leyes existentes. Pero el ilícito de la ley de extinción de dominio no entra dentro de la seguridad jurídica ni constituye un derecho consolidado. Lo que es ilícito nace ilícito y permanece ilícito todo el tiempo. O sea, es la declaración del bien. Es como el acta de nacimiento del bien que se le está negando con esta ley porque no tiene un origen lícito. Eso se llama la nulidad de origen. Nulidad de origen, ¿viste? Yo lo asocié con el acta de nacimiento del bien. Pero la nulidad de origen, entonces, es un tema que jurídico, pero hay cosas que... Interesante ese enfoque, filosofía del derecho, mi hermano. Que dentro de la lógica uno quisiera entenderla, porque existe, digamos, el delito, el crimen de la cosa. Pero para que exista el crimen de la cosa, tiene que existir el crimen del individuo. Es decir, una cosa que yo tengo no me llega por obra y gracia del Espíritu Santo ahí. Exacto. Tiene que ser producto de una ilicitud previa que ha cometido una persona física o una persona jurídica. Y en el ámbito de la ley, lo que uno ve es que se trata la cosa como algo independiente del individuo. Mira, esta ley surge en América Latina con el caso de Pablo Escobar. Sí. Pablo Escobar era dueño casi de toda Colombia. Tenía títulos de propiedad, bienes inmuebles efectivos. Y también surgen precisamente por los vacíos que ha habido con la persecución de la corrupción y del crimen organizado en sentido general. Y el derecho penal ha sido ineficiente precisamente porque solo persigue la persona. Hemos tenido, por ejemplo, una serie de casos en la República Dominicana de personas vinculadas al narcotráfico que han sido extraditadas y que van a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos no le interesa el tema del patrimonio, le interesa la información, cuál es la ruta, quién es el proveedor, y queda la parte, un vacío con respecto a los bienes. Aquí tenemos dos casos sonados, el caso de Ernesto Quirino Paulino y el caso de Toño Leña. Ernesto Quirino Paulino regresó a los 5 años después de haber ha hecho un juicio abreviado y negociado en Estados Unidos, y vino aquí y hubo que devolverle todos los bienes. Ese es un caso. No, perdón, regresó a los 15. A los 15. No. La condena fue. A él lo condenaron a 9 y a los 5 salió. A los 5 salió. A él lo extraditaron de aquí en el 2004. ¿Sí o no? Sí, pero él sale a los. Es que él se quedó allá. Claro. Pero no, creo que no. Acuérdense que fue en el 2004 que a él lo arrestaron. Comenzó el proceso. Y lo extraditaron en el 2004 y él vino aquí en el 2012. No. En el 2016, 15. Bueno, continuamos, sí. Bueno, pero la pena decía la pena que él cumple es de 5 años porque... él se quedó allá. Sí. Okay. La condena fue 9. Es importante que ustedes tengan claro eso, que la figura de extinción de dominio no es una figura autónoma, no es penal. El concepto de dominio, que es que yo lo veo como muy enlatado.
Dominio ¿Qué es eso? es una traducción del derecho inglés. Ahí es que nace propiedad. Esta figura que es propiedad. Quiere decir. Coño, porque le debieron ponerle extinción de propiedad, por lo menos para guardar las apariencias. Para que no se vea tan enlatado, tan copy-paste. Ese es el término que se usa en el derecho español. Entonces, coño, yo no entiendo. Sobre las bondades de la ley, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero todavía no está claro, esos que se oponen a la ley, que dicen que es inconstitucional, sobre el siguiente temor de que personas inocentes puedan ser despojadas de sus bienes antes de que haya una sentencia que quizás diga que el origen no fue ilícito, el origen de esos bienes. Y existe ese temor. Sé que has explicado eso, pero no está claro de que eso no pueda ocurrir. Eso no está contemplado en el proyecto de ley que tenemos. No va a haber ningún atropello al derecho de defensa ni a la presunción de inocencia. Fundamentalmente hemos incluso sido cautelosos en cuidar, o sea, lo que podría ser un exceso del Ministerio Público. Tenemos una serie de candados al papel del Ministerio Público, y a pesar de que el Ministerio Público es el accionante, uno de los accionantes principales, no tiene, como en materia penal, el monopolio de la prueba, el monopolio de la persecución. Hay una atenuación a ese respecto, y hay una serie de fases previas de medidas cautelares, ¿sí? Que las hay para que los bienes no sean distraídos, también para bienes que pueden ser perecederos o bienes una empresa que, por ejemplo, una bomba de gasolina que de un pueblo que necesita el suministro de gasolina, hay una medida cautelar que se designa un administrador judicial, pero la hasta bomba que haya una sentencia sigue funcionando. Es una medida cautelar. Incluso hemos establecido una cuota de un 3% para indemnización. Una persona que sea perseguida y que se le produzca un daño con esa persecución, tiene derecho a una indemnización en este proceso. Pedro, hasta eso no hemos cuidado. Don Pedro, dos cosas. José hablaba ahorita del nombre de la ley. ¿Por qué, por ejemplo, no ponerle extinción de la propiedad? Porque en efecto el patrimonio son propiedades que los individuos vamos adquiriendo a través del tiempo. La ley persigue, bueno, que esos bienes ilícitos que mucha gente ha conseguido, pues puedan volver a ser parte del patrimonio público. Creo que por ahí pudiera la gente digerir más este proyecto de ley. ¿Por qué no hablar de extinción de propiedad? Toda la fortuna de aquí tiene un origen ilícito. Toda la fortuna de este país tiene un entonces, origen. José, el senador, la pregunta... Menos la de Juan Luis Guerra. Cuando se trató el tema de la elusión, que generó un debate allí muy acalorado entre ustedes los senadores, incluso el senador Iván Lorenzo insiste en que tanto usted como el senador Tavera votaron por el tema de la elusión para incluirlo dentro de este proyecto, y luego ustedes cambiaron de opinión. Dice Iván, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué cambiaron? Siempre tenemos año y medio en la comisión bicameral tratando una serie de temas, y ese tema se había tratado, pero se habló que era necesario que esa figura se estableciera por una ley especial o que se estableciera en la administración tributaria, porque en el derecho penal dominicano no existe la elusión fiscal como delito. Hay otros países como ejemplo Chile, España, que tienen una ley específica. Las sanciones son administrativas. Y lo que quiso hacer el senador Iván Lorenzo con un caramelo envenenado. ¡Ay, un caramelo envenenado! Atención, Iván Lorenzo. Que no es la posición del PLD. Por ejemplo, el vocero del PLD de la Cámara de Diputados dice que esa es una posición individual. El senador Iván Lorenzo lo que estableció ese día, que todos los empresarios son corruptos y que él iba a someter penalmente a Luis Abinader. Y hay que entender que lo que él busca es una categoría muy azul. Es meterle miedo a los empresarios para que se opongan a la ley de extinción de dominio. Y segundo, Luis Abinader no tiene nada que temer, porque es la única vez en la historia que un presidente de la República ha transparentado todos sus bienes. No hay un bien, de Luis Abinader que pueda ser objeto de elusión fiscal. Todas sus empresas pagan impuestos, fueron declaradas y tienen domicilio
en República Dominicana, aún hayan sido... Él se refería al tema de los paraísos fiscales. No, espérate, perdón, que ya Pedro. no existe. Ese también es una sí, confusión. pero Víctor Villar... Sí, perdone. A partir de 2016 no hay paraíso fiscal porque ya hay la ley de acceso a la información de Estados Unidos desbloqueó todos los paraísos fiscales. Entonces tú puedes tener una compañía en Panamá y para tú usar esa compañía en República Dominicana tienes que sacarle un RNC y registrarla en República Dominicana, aún sea en Panamá. Y eso fue lo que hizo Luis Abinader mucho antes de llegar al poder. Entonces nosotros tratamos de explicárselo al amigo Aribán Lorenzo, pues él quiso hacer un circo en el Congreso y ahí no estamos para eso, estamos para tener una responsabilidad, para sacar una ley que ha pedido toda la sociedad, una ley que ya hemos consensuado. ¿Qué ha pedido la sociedad o los yanquis? No, Consuelo. No son los yanquis. Los yanquis no, los Estados Unidos. Perdón. Yo creo que pues. Ay, sí, yo creo que los Estados Unidos tienen interés, pero eso es un proceso que viene de Naciones Unidas de hace tiempo. Fue Valentín que lo trajo al país, eso no fue. En la Constitución del 2010 es que aparece por primera vez la figura de es verdad, fue el que pero ya en Naciones Unidas de los años 70 hay acuerdos internacionales, hay 5 tratados internacionales firmados por la República Dominicana donde ya incluso yo sostengo como abogado que sin la ley de extinción de dominio se podía aplicar en base a esos 5 tratados internacionales que hemos Perdón, ¿en qué parte de la Constitución se habla de...? No es mi pregunta, solamente... El artículo 51, numeral 6. Mira, numeral 6, lo tengo por cierto, aquí. Me acaba de enviar una persona el proyecto de ley. Si alguien lo quiere, y se lo agradezco, es una señora que me lo envió, yo se lo reenvío porque es interesantísimo, importantísimo. Ahora, lo que yo te quería decir, Pedro, es que tengo aquí una exposición que hizo aquí en Rumba, Víctor Villanueva, sobre la ilusión, que da una cantidad de datos increíbles y de por qué también la ilusión debería ser considerada perseguida porque dice que es una forma de eludir los impuestos que hay que pagar. Que es el fin de los paraísos fiscales, realmente. Exacto, y él es de la fuerza del pueblo, dicho sea del paso. Él es de la fuerza del pueblo. Sí, por eso él dijo que dio una, por eso Pedro dice que dio una cátedra. No debería tocar esa tecla. ¿Y por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Ellos saben por qué yo lo digo. Mira, la ilusión fiscal no está tipificada y nosotros como legisladores no podemos poner una categoría que no existe en el ordenamiento jurídico dominicano. Y eso es lo que nos hemos explicado al senador Aribán Lorenzo varias veces. No existe en el derecho penal, no existe en la administración tributaria. Vamos a crearla, yo no tengo ningún miedo. Vamos a hacer una ley específica porque para tú establecer un delito, tú tienes que, no puedes dejarlo a la discreción del juez porque va a crear un caos. Tienes que especificarlo. Por ejemplo, cuando tú estableces el delito de robo, tú dices el que penetra. Los elementos constitutivos. Exactamente. Tienes que establecer todos los elementos constitutivos. Y eso fue lo que le explicamos al senador de. Pero Iván es abogado, Iván no entendió eso. Iván hay cosas que no la quiere entender. Este es un tema interesantísimo. Yo tengo una propuesta que se llama revisión de patrimonio, donde cuando yo la estaba estructurando en el 2015, yo traté de armonizar eso con la Constitución y me encontré con ese artículo 51 que usted cita, pero no en el numeral 6, sino en el 5, y lo voy a citar ahora. Pero yo encontré otra cosa. La Constitución Dominicana no define la propiedad privada, no la define, la da por sentada en ese mismo artículo. En el artículo 51, no la define, José. ¿Dónde la define? En el artículo 51 la define, no claro. La define. Sí, aquí está, el artículo 51, yo lo voy a leer. ¿Entiende que la define? Dice aquí, derecho de propiedad. Claro. Oigan, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, pero no te dice lo que es la propiedad. Y de luego dice, la propiedad tiene una función social, no te la define, que implica obligación. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. En ningún momento te dice lo que es la propiedad privada. El Código Civil está definida la propiedad, las formas de adquisición de la propiedad legal, o sea, a través de la compraventa, a través de un proceso de sucesión inmobiliaria, a través de una hipoteca,
a través de una herencia. El Código Civil la define. Pero la Constitución, la Constitución no la define. Es una norma de Está bien, pero esa es la. Pero es que yo lo estoy viendo en el contexto de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? ¿Qué dice ese mismo artículo 51? Y es la principal obstáculo que yo pienso que ustedes deben salvar. Miren, el artículo 51 en el numeral 5 dice lo siguiente. Oigan esto. Solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva. Por eso yo en revisión de patrimonio le hacía un bypass para que fuera negociado, que entregaran los bienes voluntariamente. Dice aquí, solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público. O sea, para tú decomisar un bien, dice esta Constitución que está aquí, definitiva, tiene que haber una sentencia definitiva. Y en el 6 entonces dice, por eso yo le pregunté de la extinción de dominio, dice aquí, la ley establece el régimen de administración y disposición de esos bienes incautados después de la sentencia y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Usted ve, la ley y la Constitución le establece al juicio, a la extinción de dominio, un carácter adjetivo, la Constitución. Okay. Para mí. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué ese obstáculo? Claro, es insalvable a menos que se modifique esto, porque el Tribunal Constitucional lo va a tumbar. Ese es el debate. ¿Qué piensa usted? Varias Vamos a leyes escuchar ahora. Vamos a ver. que atravesen el decomiso de bienes, la ley de activos y la ley de narcotráfico. Sí, pero están por encima de la Constitución. No, porque esa ley lo que es mandatoria, y ya esas leyes que se establecen el decomiso, y nosotros estamos haciendo una ley. Pero el decomiso tras una sentencia definitiva. Porque la calidad de los Pero eso es lo que dice la Constitución. Entonces, cualquier decomiso, dice aquí, señores, cualquier decomiso, confiscación que no tenga una ley, una sentencia definitiva, según este artículo, es contrario a la Constitución y se va a caer. A una persona le hacen un proceso por narcotráfico, lavado de activos, y en la misma sentencia el juez tipifica que se cometió el delito y ordena el decomiso, está cumpliendo con la Constitución. Porque el abogado de ese narco no apela a esto. Está aquí. Porque la ley está ahí. Si usted no la habilita, si usted no la ejercita. Pero yo sé que cualquier decomiso, como dice la Constitución, que esté fuera de ese alcance, cualquier decomiso o confiscación, si no hay una sentencia definitiva, viola la Constitución. Porque yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Hay que modificar eso. Independientemente de la calidad de los abogados ahí que están ahí, entre los que está usted, hay la posibilidad de que este proyecto, antes de ir a aprobación, pase por el sedazo de todas estas preocupaciones que son reales, y uno sabe que incluso dos juristas iguales pueden tener puntos de vista totalmente diferentes. Mira, nosotros llevamos un año y 6 meses. Estos son leyes empíricas. Nosotros llevamos un año y 6 meses sí, así, en la Comisión de Extinción de Dominio. Sí. Hemos hecho vista pública, hemos consultado a todos los juristas principales, incluyendo a mi amigo Eduardo Jorge Prata. Ay, lo consultaron ustedes. Después, Julio, él habla como que él no forma parte de eso. Él no dice que su oficina dio una consulta y que advirtió sobre una serie de cosas. Pero no le hicieron caso. Pero parece que no ha sido tomado en cuenta. No podemos estar de acuerdo con todo el mundo. Eso no hay que estar. ¡Ay, oíste, Eduardo! Senador, retire eso, senador. Senador, retire eso. Bueno, y él no se puso a decirle outsider. Asesoría del Banco Mundial. Hemos tenido asesoría de Naciones Unidas, de varias asesorías. Pero esos abogados nuestros saben más que Naciones Unidas. Pero venga acá, no es eso, es que la Constitución de los países donde se ha aprobado esa ley no tiene ese artículo 51. Es el problema. A la comisión, Ángel, ellos no están de acuerdo con esa ley. Sí, están de acuerdo. Ángel está de acuerdo. La única objeción que ha habido fue de la Asociación de Bancos con el tercero de buena fe, y ya lo incorporamos. ¿Y Finju ha opinado sobre esto? ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo. Entonces, si Finju está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Se va a aprobar y se va a aprobar con la mayoría orgánica o se va a aprobar con la mayoría simple. No, Paisa dijo que iba. Esta ley es una ley ordinaria, porque las leyes orgánicas
dice la Constitución, son aquellas que tratan sobre derecho fundamental. Y esta ley no trata sobre derecho fundamental, sino sobre bienes ilícitos y mal habidos. Ese es el alcance y la naturaleza de esta ley, de modo que no choca con ningún derecho fundamental. Y la vamos a aprobar con una mayoría simple. Mire, Pedro, dice un señor, Omar, que me está escribiendo, ¿tiene nuestro país la madurez para esta ley? Porque en Netflix hay una serie de Netflix que se llama Vendetta, que explica lo que pasó en Sicilia, Italia, donde empresarios se vieron despojados de sus empresas y las mismas fueron a la quiebra por la mala administración de los administradores designados por el Ministerio Público. O sea, hay temor en la aplicación de esta ley. Y hemos incorporado un principio que se llama el de la proporcionalidad de la pena. Por ejemplo, si hay una persona que está haciendo pornografía infantil en un edificio, en un condominio, y se persigue esa persona y se determina que ese apartamento lo compró con producto de los bienes de la pornografía infantil, lo único que se va a perseguir es ese bien. Ese apartamento, no el edificio entero. Y en algunos países hubo excesos, pero en Italia en ese momento no había ley de extinción de dominio, fue por otras leyes que se persiguió a la mafia italiana. Senador Catrén, ¿a ustedes no les preocupa, y cuando digo ustedes me refiero a los senadores oficialistas, que de aprobarse esta ley... Pedro, pero yo creí que tú le ibas a preguntar porque Pedro dijo que Leonel que no opine sobre eso, Fuerza del Pueblo. Yo no me meto en eso. No, pero él lo dijo. O sea, ¿cuáles bienes tiene Leonel? Y es su criterio, yo se lo respeto. ¿Qué es eso? No, ahora Leonel no tiene patrimonio. Leonel no acumula dinero. Leonel no. A Leonel de eso, yo estoy totalmente. Para mí, Leonel, yo puedo tener cualquier dinero, pero Leonel no acumula dinero. Porque Pedro dijo eso, José, porque Pedro dijo eso. Que no metan ese. Nadie está limpio del todo. Aquí el que no coge de una pata, coge de la otra. Ese tema para meter miedo. Bueno, tú coges, yo no coge. No debe, igual como el tema de la ilusión fiscal. Yo fui a hablar con Luis Abinader con respecto al tema y me dice Luis, atención, Luis, que lo pongan. Yo no tengo nada que esconder, o sea, no tengo atención prensa aquí, nada que esconder. O sea, Luis, el senador Catrén ante los argumentos de Lorenzo fue a hablar con el presidente Abinader sobre la referencia que hizo Iván Lorenzo y el presidente Abinader, ¿qué le dijo? No tiene ningún temor, su patrimonio es un patrimonio pulcro. O sea, yo creo que debíamos todos los dominicanos sentirnos orgullosos del lujo de presidente que tenemos, que es la primera vez que llega un presidente rico y transparente. La segunda, don Pedro. Baez era rico. Ahora, en el siglo... En la época moderna. ¿Y Salvador no era rico? No, Salvador no era rico. Salvador era rico. No igual. Guzmán era rico. No igual, no. Estamos hablando. Guzmán era rico. ¿Cómo que no? Era rico Guzmán. Pero no ha sido el cosa. Era rico. Bueno, ya la medida de la riqueza es otra vaina. Era clase mediana. Clase mediana. Rico, don Antonio, que cumple 40 años. Hoy cumple 40 años. 40 años. Era rico, Guzmán era rico. El patrimonio todavía es rico y hace 40 años que está consagrado en esta Constitución. Ahora, ustedes, y usted me disculpa, senador, no los quiero incluir ahí, pero aquí hay un grupo de outsider, como dice Eduardo Jorge Prat, que quieren venir a hacerse el gracioso con una parte de la sociedad que no ha hecho nada por la sociedad, pero que quiere dirigir a la sociedad. Entonces, ¿usted no cree que esa ley de extinción de dominio pudiéramos nosotros ocurrirnos lo de Venezuela, Perú y esas sociedades que se llevaron de ese populismo, se metieron en esos líos y hoy lo que tienen es una sociedad completamente descompuesta donde nadie tiene derecho ni garantía de nada? Pedro. Así, adelante. Yo no creo que nosotros estamos en la situación de Venezuela. Lo que sucedió en Venezuela fue porque hubo un colapso del sistema de partidos políticos. Aquí en la República Dominicana los partidos políticos siguen firmes. Y son fuertes. A pesar de todo. Y no hay outsider. Por ejemplo, tenemos en el caso
las elecciones de Colombia, Hernández era un outsider. Aquí no tenemos todavía Rodolfo Hernández esa situación. Trump era un outsider. Sí. Evidentemente hay ese fenómeno. El populismo es una amenaza en el mundo. Vuelve Trump. Pero en la República Dominicana, por suerte, no tenemos ese fenómeno. Pero ya la política ha cambiado. Por ejemplo, la juventud no tiene, es volátil, no tiene esa lealtad política a los partidos. Hay que tener una forma de comunicación diferente con esos sectores, las mujeres, hay toda una serie de sectores. Entonces podemos quedarnos con la idea de que los que entiendan que esa ley tiene aspectos inconstitucionales tendrán que esperar una decisión del Tribunal Constitucional. Tendrán que ir porque se va a aprobar como sea, aún con todas esas observaciones se va a aprobar la ley. Pero el PRM tiene los votos para aprobarla. Mayoría simple. El tribunal para aprobarla en la Cámara. ¿Tiene mayoría simple? ¿Para qué no quiere cargar con el peso de hoy? La vamos a aprobar. Bueno, pero eso es a nivel constitucional. El Tribunal Constitucional no tiene una fase consultiva. La comisión hoy va a dar su a las 4 de la tarde vamos a dar un informe favorable. La comisión bicameral. Julio, tal y como está redactada, sin ningún tipo de modificación. Okay. Bueno, ya salimos del tema de la ley. Está bien. Tenemos que terminar ya, pero vamos con una y una. Pero tú vas a hablar de la ley de extinción. No, voy a otro tema. Dale, y después yo lo... Vámonos a su provincia, Samaná, senador. Hay mucha preocupación entre desarrolladores de proyectos, empresarios turísticos, asociación de propietarios, no hay urbanismo, de las terrenas. Y se han comunicado con ministros y autoridades provinciales, no sé si lo hicieron contigo, Pedro. ¿Por qué? Porque se están desarrollando tres proyectos específicos en Playa Bonita y en Portillo, que según ellos violan el plan territorial turístico porque exceden la altura y la densidad y violan la ley de medio ambiente. Y ellos temen que se distorsionen las terrenas como destino turístico tal cual está diseñado hasta el momento. ¿Estás al tanto de ese movimiento? ¿Te preocupa o qué? Me preocupa hasta el extremo que yo firmé la comunicación. Ok, o sea que es válida la preocupación. Allá es complejo el tema en la terrena. Mira, tú sabes que yo estoy en la terrena y tú también fuiste conmigo una vez en los años... Como visitante. En los años 80. Oye, Pedro, eso va a la extinción fácil. Yo fui invitada de Pedro Catrén, con el que era mi marido. Sí. No, ya, no te vayas, mi madre compró una casa en el año 74 y la terrena en ese tiempo era un pueblo de pescadores, de 1.500 pescadores. No tenía acceso fácil. Y entonces ha habido un proceso en la terrena de que hay una idea de volver al paraíso, y ya eso no es posible. Además, como dice Octavio Paz, todos los paraísos tienen serpientes. Yo creo hasta los fiscales. Que hay un grupo de empresarios que tienen una idea ya de congelar el desarrollo de la terrena. Yo creo que sí hay que ser riguroso con los permisos, con la densidad, pero de esos 3 proyectos que se mencionan, solo hay uno, en la carta no se mencionan proyectos, en la carta no se menciona porque esa fue la condición que tuve. Solo hay un proyecto que sí está viciado, porque altera el medio ambiente. Se quiere hacer en un manglar, o sea, para rellenar ese manglar, cortar los manglares. Eso es un crimen ecológico. Claro. Eso está penalizado en la ley 6400. El desarrollo tiene que ser amigable. Y además consiguieron el permiso ellos para hacer eso. Hay un problema aquí en la permisología. Los ayuntamientos hay 4 permisos para un proyecto turístico. El permiso del ayuntamiento uso de suelo, de no gestión, el uso de suelo, el permiso de turismo, el permiso de medio ambiente y un último de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas. El ayuntamiento, ahora el MIBE. El ayuntamiento da el permiso y dice que ya eso que no se opone para cobrar unos impuestos en los ayuntamientos que están ávidos de impuestos. Es una forma de recabar rápido y lo hacen, y así lo hicieron con estos 3 proyectos. Yo creo que... ¿Y comienzan a trabajar sin los otros permisos? No deberían. No. Algunos comienzan a trabajar y otros comienzan a vender a través de las redes sociales. Yo creo que uno de los aparte del urbanismo, don Pedro, uno de los problemas más grandes de Samaná, el agua del subsuelo en Samaná está muy contaminada.
no está tan contaminada. Yo tengo en mi casa un pozo hasta 135 pies y es un agua que se puede beber porque es un agua filtrada por la roca. Dicen que está contentada con las aguas del asunto aquel. No está hablando una gente de allá. Pero allá no hay los pozos. Si tú haces un pozo séptico al lado del pozo de suministro de agua, obviamente la vas a contaminar. Pero en la terrena en este momento hay un sistema de tratamiento de agua que inauguró este gobierno, Mateo. Ahora sí, claro. En Terrena la Luz es una empresa privada. Sí, una empresa privada, sí. Luis Sombra. Sí, José. Luis Fuerza. ¿Cómo que sombra? Sí. Usted también es sociólogo. Sí. Yo estudié sociología en Italia. Ok. Y abogado. Ahora mismo nosotros estamos viviendo la época humana de mayores cambios. Solamente en YouTube, para que tengamos una idea, YouTube tiene 40 millones de canales dentro de una sola plataforma. 40 millones. En la última vez que se contabilizó eso. Pero en el mismo momento en que estamos viviendo los cambios más, la frecuencia de cambio más rápida que ha tenido la humanidad, yo veo que hay una crisis de la sociología. Nadie está trabajando estos cambios. Estos fenómenos. O sea, no hay una corriente sociológica nueva del siglo XXI que aborde los cambios que están ocurriendo en la sociedad de hoy. ¿Usted como sociólogo está de acuerdo o usted cree que no, que hay corrientes sociológicas actualizadas? Como tú dices, son tan rápidos y volátiles que la capacidad de explicación no puede alcanzar la dinámica de los cambios. Pero sí hay una sociología que los explica, Sigmund Bauman. Sí, la sociedad líquida, pero Y ahora hay un autor coreano-alemán, Chul Han, que es el autor más importante. Te recomiendo un libro que está en encuesta que se llama La Infodemocracia. La Infodemocracia. No está virtual, porque yo soy madre. Tú buscas a Chul Han y es un autor que solamente escribe el libro de 70, 80 páginas. Infodemocracia se llama. Y hay muchos libros, pero hoy día, la velocidad de las redes sociales hacen imposible, Mateo, una explicación, porque los fenómenos tienen una naturaleza y un dinamismo demasiado extraordinario. Bueno, señores, Pedro Catrén nos anuncia que hoy habrá en la comisión bicameral un informe favorable para la ley de extinción de dominio y que el Congreso con mayoría simple va a aprobar esta ley. Bueno, como dijo Paliza, don Julio, el sí. PRM con su mayoría mecánica va a aprobar la ley porque la oposición está en contra. La oposición no quiere espérate, hay que decirle al país ¿por qué no quiere la oposición? cuál es la realidad. No, porque de ahorita se arma un lío y eso lo toma en el Constitucional y dice, no, fuimos todos. No. Cada partido ha fijado su posición. Más de la el PRM tiene un compromiso con USAID. Tiene compromiso. Con USAID. Entonces ya ellos van a cumplir con su responsabilidad. Más de la mitad de las dos cúpulas de la oposición va a tener problemas. Van a rendir su informe. Pero que tampoco favorable. El PRM puede echarse para atrás. Se echa para atrás con Catalina, se echa para atrás con Fidel. Pero no echarse para atrás de nada. Es que tiene que haber es que tiene que haber un compromiso. Es que tiene que haber un compromiso. Si él es igual internacional. No, lo que pasa es que hay individuos que se robaron el patrimonio nacional. ¿Cuándo lo van a devolver? Señores, permítanme. Yo no quiero que me Señores, por favor. Permítanos despedir al senador para que vuelva el senador. Gracias, senador. Gracias, don Pedro. Gracias. Yo no quiero que esta gente...